Renata Salazar estaba sentada en su lujosa oficina, un espacio que exhibía no solo su estatus, sino también su ostentación. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporánea, y las amplias ventanas ofrecían una vista deslumbrante de la bulliciosa ciudad mexicana. En el centro de la sala, una vitrina iluminada destacaba un collar reluciente, una reliquia familiar que Renata siempre consideró más que un mero accesorio. Era un símbolo de su ascendencia y poder. Se levantó y caminó lentamente hasta la vitrina, sus ojos fijos en la pieza de joyería que brillaba como una estrella. «Ah, mi querido collar», murmuró Renata, mientras acariciaba el vidrio que lo protegía. «Siempre has sido mi as en cada evento, mi arma secreta en la batalla social». El collar, adornado con piedras preciosas y un diseño intrincado, no solo llamaba la atención, sino que también establecía su posición entre las élites de la sociedad. Era la joya que la hacía inconfundible en cualquier gala o fiesta, y Renata lo sabía muy bien. Mientras tanto, en un barrio humilde de la ciudad, Ana María Cortés se sentaba en su modesta sala de estar, iluminada por la suave luz de la tarde. Las paredes, decoradas con fotos antiguas enmarcadas, contaban la historia de una vida simple, pero repleta de amor y recuerdos. En sus manos sostenía una foto desvanecida de su abuela, una mujer de ojos brillantes y sonrisa cálida, usando el mismo collar que Renata ahora reclamaba como suyo. Las lágrimas corrían por el rostro de Ana María mientras murmuraba a la imagen en su mano. «¿Cómo te debes estar sintiendo ahora, abuela?», dijo Ana María, con la voz entrecortada. «Ese collar no es solo un pedazo de metal y piedras, es el legado de nuestra familia. Pertenece a nosotros, no a esa mujer rica y codiciosa». Los recuerdos de su abuela, contando historias de tiempos difíciles y logros humildes, hacían que Ana María se sintiera cada vez más determinada. El collar era un símbolo no solo de estatus, sino de amor, sacrificio y la historia de su linaje. El día del juicio se acercaba y el tribunal estaba en ebullición. La gente se aglomeraba afuera, una mezcla de periodistas ávidos y curiosos que querían ser testigos del desenlace del caso que prometía ser explosivo. Renata, rodeada de sus asesores y estilistas, llegó al tribunal como una verdadera celebridad. Los destellos de las cámaras iluminaban su camino mientras caminaba, confiada, hacia la entrada. «Renata, ¿cómo te sientes sobre las acusaciones contra Ana María?», gritó un reportero, tratando de obtener una respuesta rápida. «Me siento, en verdad, muy triste. Es una pena que algunas personas, por causa de su pobreza, sientan que tienen derecho a robar lo que no les pertenece», respondió Renata, con una sonrisa fría en los labios, mientras continuaba su camino. Estaba decidida a mantener su imagen intacta, incluso frente a las amenazas que surgían. Dentro del tribunal, la atmósfera era tensa. Ana María, acompañada de su nieto Miguel, observaba cada movimiento en la sala, reconociendo rostros en el público que la apoyaban. Su corazón latía fuerte, no solo por el miedo a lo que estaba por venir, sino por la esperanza de que la verdad prevaleciera. Mientras Renata se acomodaba en su silla de manera ostentosa, Ana María respiró hondo, sintiendo una ola de coraje. «Por mi abuela y por todos los que vinieron antes que yo, no voy a rendirme», susurró a Miguel, quien sostenía su mano con firmeza. «La verdad triunfará, abuela», respondió él, sus ojos llenos de determinación. El tribunal estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, donde estatus, poder y dignidad se enfrentarían. Y, en el fondo, tanto Renata como Ana María sabían que esto era más que un simple juicio sobre un collar. Era la lucha por la verdad y por lo que realmente importaba en sus vidas. El tribunal estaba repleto y la tensión flotaba en el aire. El juez, un hombre de edad avanzada, con expresión severa,
llamó a los involucrados al centro de la sala. Renata Salazar, impecablemente vestida en un traje de diseñador, tomó la delantera. Sus ojos ardían con determinación. Se posicionó al lado de su abogado, un hombre de cabello canoso y mirada aguda que le susurró algunas palabras de aliento. La multitud, compuesta por reporteros y curiosos, aguardaba ansiosamente que ella iniciara su testimonio. «Señor juez», comenzó Renata con voz firme, «estoy aquí para defender no solo mi collar, sino el legado de mi familia. Este collar no es una simple joya. Representa el estatus y el poder que he construido a lo largo de años de arduo trabajo». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la sala llena. «Es una reliquia que pertenece a mi familia desde hace generaciones y como tal es invaluable». El juez la observó atentamente mientras Renata continuaba. «La acusada, Ana María Cortés, no tiene ningún derecho sobre él. Lo vi por última vez en un evento de gala, y no hay forma de negar que fue retirado de mí de manera vil». Su voz estaba cargada de emoción, pero había un toque de arrogancia que no pasó desapercibido. La multitud murmuró, dividida entre simpatía y repulsión. Al otro lado de la sala, Ana María Cortés, una mujer anciana de apariencia frágil, escuchaba con serenidad. Su nieto, Miguel, estaba a su lado, sus manos entrelazadas firmemente como un gesto de apoyo. Miguel miró a los ojos de su abuela y susurró: «No te preocupes, abuela. Vamos a probar que la verdad está de nuestro lado». Ana María solo asintió, con una sonrisa triste, mientras continuaba escuchando la acusación de Renata. Renata, al darse cuenta de la atención que había capturado, decidió intensificar su defensa. «Este collar es más que un símbolo de riqueza, es un símbolo de la lucha de mi familia. Cada piedra preciosa representa una historia de superación y éxito», afirmó, gesticulando dramáticamente. «Y no puedo permitir que alguien como Ana María, que claramente no entiende lo que es trabajar para conseguir algo, se lo lleve de mí». Los periodistas se aglomeraban, capturando cada palabra, cada emoción. Mientras tanto, Ana María se mantenía en silencio, observando a la joven rica frente a ella. El abogado de Ana María, un hombre de porte simple, se levantó con calma y pidió la palabra. «Con todo respeto, señora Salazar, su visión del collar está totalmente distorsionada. Para mi cliente, este collar representa la historia de su familia, una historia de amor y resistencia. Lo que debemos considerar aquí es la verdadera esencia de lo que poseemos y por qué luchamos por ello». Renata puso los ojos en blanco, pero Miguel aprovechó la oportunidad para manifestarse. «Ana María no es solo una anciana cualquiera, señora Salazar. Ella es una mujer que dedicó su vida a cuidar de su familia y a preservar sus tradiciones. El collar que usted considera un símbolo de estatus es, para nosotros, un pedazo de historia». La sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Renata, que hasta entonces se mostraba imbatible, comenzó a sentir la presión. El abogado de Ana María presentó una serie de documentos antiguos, incluyendo fotos de Ana María con su abuela, usando el collar en una ceremonia familiar. Mientras las imágenes se proyectaban en la pantalla, el murmullo en la sala aumentó. «Miren», dijo Miguel señalando la pantalla, «esta es la abuela de mi abuela. El collar siempre le perteneció a ella, y Ana María tiene todo el derecho de reclamarlo de vuelta. Lo que Renata está haciendo es un intento de apropiarse de algo que nunca fue suyo». Renata, dándose cuenta de que la marea estaba cambiando, fue abordada por periodistas que la presionaban sobre su vida personal. «Señora Salazar», preguntó un reportero, «¿cómo se siente sabiendo que su ambición puede estar destruyendo su familia?». Las palabras la golpearon como una flecha, y dudó por un momento. Fernando, su marido,
Había comentado sobre su avaricia la noche anterior y ahora, frente a la multitud, el eco de sus palabras la atormentaba. «Yo estoy aquí por una razón», se forzó a responder Renata, pero su voz sonó vacilante. «Estoy luchando por lo que es mío, por lo que he trabajado arduamente para conquistar». Pero, en el fondo, sabía que la lucha iba más allá del collar. También era una lucha interna por su identidad y valor. Mientras las palabras de Ana María y Miguel resonaban en su mente, Renata se dio cuenta de que la batalla que libraba en el tribunal era también un reflejo de sus propias luchas personales. Lo que parecía ser un simple caso de robo de un collar, pronto se transformaba en una tormenta de emociones, revelando las fragilidades que cada una de ellas cargaba. Ana María estaba sentada en el tribunal, su mirada fija en la mesa frente a ella, donde reposaba la pila de documentos y fotos que podrían cambiar el rumbo del juicio. La tensión en el aire era palpable y sentía el peso de la responsabilidad, no solo por sí misma, sino por toda su familia. Cuando su abogado le dio una señal, se levantó, con el corazón desbocado. «Excelencia», comenzó Ana María, su voz firme pero suave, «me gustaría presentar mi defensa». Respiró hondo, tratando de controlar la emoción que casi la dominaba. «Este collar no es solo un objeto de valor, es un símbolo de nuestra historia, de nuestra dignidad, y es parte de la memoria de mi abuela». Levantó una foto amarillenta, mostrando a una mujer hermosa y elegante usando el collar, con una sonrisa que parecía brillar a través del tiempo. «Mi abuela siempre decía que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en el legado que deja». Miguel, su nieto, estaba sentado en la primera fila, observando con atención. Siempre había admirado la fuerza de su abuela, y en ese momento sentía que ella estaba luchando no solo por un collar, sino por toda una vida de sacrificios y amor. Se levantó, decidido a apoyar a Ana María. «Vuestra Excelencia», dijo Miguel, con una voz firme y clara, «tengo algunas informaciones y evidencias que pueden ser cruciales para el caso». Ana María sonrió para él, orgullosa. Era como si se estuvieran uniendo en una batalla que trascendía el tribunal. Miguel presentó documentos antiguos que probaban el origen del collar, desde su abuela, pasando por su madre, hasta llegar a Ana María. Estos documentos muestran que el collar pertenece a nuestra familia desde hace generaciones. Nunca fue de la señora Renata. Del lado opuesto, Renata observaba con una mirada de desdén. Sacudió la cabeza, tratando de desmerecer los esfuerzos de Ana María y Miguel. «Esos documentos pueden ser falsificados. No hay pruebas concretas de que ese collar les pertenezca», afirmó Renata, la voz cargada de desprecio. Sin embargo, la sala del tribunal estaba repleta de murmullos. La multitud, que antes aplaudía a Renata, comenzaba a dividirse. Miguel, con una determinación renovada, se volvió hacia el juez. «Excelencia, pido que considere las evidencias presentadas. No se trata solo de un collar, se trata del respeto y de la honra de una familia». Su mirada se fijó en Renata. «Y si alguien está manipulando la verdad, que esa persona pague por ello». La tensión en la sala aumentaba, y Renata, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa, comenzó a sentirse acorralada. En un momento de debilidad, buscó la mirada de Fernando, que estaba entre los espectadores. Él la observaba con decepción, y eso la golpeó como un cuchillo. «Merezco tener lo que es mío», murmuró para sí misma, pero la duda comenzó a infiltrarse en su mente. Ana María, al ver la vacilación de Renata, sintió una ola de compasión. «Señora Salazar», dijo, con un tono sereno, «entiendo que el collar es importante para usted, pero yo también soy una mujer. También tengo una historia. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Poder o respeto?» La pregunta flotó en el aire, y Renata, por un instante,
pareció perdida. Los ojos de Miguel estaban fijos en Ana María, y sabía que ella estaba tocando algo profundo. La lucha de ella no era solo contra Renata, era una lucha por dignidad en un mundo que a menudo la ignoraba. «La verdad no puede ser silenciada», agregó Miguel, su voz resonando en el tribunal. La sala quedó en silencio, y Renata se dio cuenta de que las palabras de Ana María tocaban no solo al público, sino también algo dentro de ella misma. La lucha por poder y estatus comenzaba a parecer vacía ante la profundidad de la conexión humana. Recordó a su hija, Valentina, que había cuestionado sus ambiciones. Una ola de inseguridad la golpeó y por un breve momento se vio sola en medio de todos aquellos que la rodeaban. Ana María, dándose cuenta de la fragilidad en la postura de Renata, decidió continuar. «Este collar representa la continuidad de mi familia, el amor y la lucha de nuestras mujeres. No es solo un objeto, es un símbolo de quienes somos, y no puedo rendirme ante él». El juez, observando la intensidad de la escena, pidió silencio, mientras la sala comenzaba a reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza y el valor humano. Renata miró a Ana María y por primera vez vio no solo a una rival, sino a una mujer cuya vida estaba marcada por amor y sacrificio. La lucha apenas comenzaba, pero el peso de la ambición de Renata parecía más pesado que nunca. El tribunal estaba en un silencio casi reverente cuando el juez permitió que Ana María presentara sus pruebas. Se levantó, con las manos temblando ligeramente, pero su mirada era firme. El abogado de Ana María, un hombre de mediana edad con un semblante sereno, organizó algunas carpetas en su mesa y anunció: «Meritísimo, pido permiso para presentar documentos que prueban el origen del collar». Ana María se acercó a la mesa del juez, sosteniendo un paquete cuidadosamente guardado. Al abrirlo, reveló una serie de documentos envejecidos con la caligrafía delicada de su abuela. «Estos papeles han sido pasados de generación en generación», explicó, su voz firme, pero llena de emoción. «Prueban que el collar perteneció a mi abuela, doña Isabel Cortés, quien lo recibió como regalo de bodas». Renata, que había observado la escena con una expresión impasible, sintió una ola de inquietud. Ella intentó mantener la compostura, pero la ansiedad comenzó a infiltrarse en su corazón. El juez examinó los documentos y con un leve asentimiento pidió que Ana María continuara. «Este collar no es solo una joya», continuó Ana María, ahora más confiada. «Lleva consigo la historia de mi familia. Cada piedra, cada detalle representa los sacrificios y las alegrías de generaciones que vinieron antes que yo». Al decir esto, su voz comenzó a temblar. «Para mí, simboliza amor, lucha y dignidad». El silencio en la sala del tribunal era palpable. Los jurados, que hasta entonces parecían distantes, ahora mostraban atención, absorbiendo las palabras de Ana María. El abogado de Renata, un hombre elegante y astuto, se levantó rápidamente, interrumpiendo la emoción que flotaba en el aire. «Meritísimo, pido que desestime estos documentos. Son solo papeles antiguos que pueden ser fácilmente falsificados». Ana María, sin dejarse abatir, respondió con firmeza: «Estos papeles son la prueba de mi legado, de mi historia. Lo que está en juego aquí no es solo un collar, sino la verdad de mi familia». Miguel, su nieto, que estaba a su lado, sintió su pecho inflarse de orgullo. Sabía que su abuela estaba luchando no solo por sí misma, sino por todo lo que su familia representaba. El juez, observando la creciente tensión, decidió intervenir. «Señor abogado de Renata, tenga cuidado al menospreciar la historia de una familia. Este tribunal debe considerar no solo los hechos, sino también la esencia de lo que se está discutiendo». Se volvió hacia Ana María.
Por favor, continúe. Ana María sacó una foto antigua, amarillenta por el tiempo, y la presentó al juez. Aquí está mi abuela, usando el collar en su boda. Esta foto fue tomada en 1942. La fiesta estaba llena de amor y esperanza. Miró a Renata, que estaba visiblemente incómoda. No se trata de estatus, Renata. Se trata de memoria, de identidad. Renata, dándose cuenta de que su estrategia de ataque se estaba desvaneciendo, comenzó a sentirse amenazada. «Esas fotos no prueban nada», exclamó, intentando restablecer el control de la situación. «No significa que tengas algún derecho sobre el collar». Miguel, revelando un lado más audaz, se levantó. «Usted puede tener dinero e influencia, pero no puede comprar la historia de una familia. Lo que está haciendo es deshonrar las memorias de personas que nunca conoció». Su voz resonó por la sala, y los jurados comenzaron a murmurar entre sí, claramente tocados por las palabras del joven. Renata, sintiendo la presión del público y de los jurados, respiró hondo. Lo que antes parecía una batalla clara entre opresores y oprimidos, ahora se estaba complicando. El peso de la verdad comenzó a pesar sobre sus hombros, y se dio cuenta de que la lucha no era solo por un collar, sino por algo mucho más profundo. El juez, percibiendo la intensidad del enfrentamiento, levantó la mano. Ha llegado el momento de considerar lo que realmente importa aquí. Vamos a enfocarnos en la autenticidad de la historia que ha sido presentada, dijo mientras miraba los documentos en su mesa. La sala estaba repleta de un suspense casi palpable, y Renata, dándose cuenta de que su reputación estaba en juego, decidió seguir adelante. «Aún así, no te recuerdo, Ana María. ¿Cómo puedo creer en tu palabra?» «Porque soy la voz de mi familia», respondió Ana María, su mirada ahora determinada. «Y esa voz no puede ser silenciada por dinero o poder». Renata Salazar estaba sentada en su lujosa oficina, la suave luz de la tarde filtrándose por las ventanas. El peso del juicio la oprimía, más que el brillo del collar reluciente, que ahora era el centro de una batalla judicial. Miró por la ventana, observando la movimentación en las calles, y la imagen de su reflejo en la vitrina la hizo cuestionarse. ¿Quién realmente era? Su hija, Valentina, entró a la oficina sin golpear, rompiendo el silencio que la rodeaba. La joven, con una mirada seria y determinada, se acercó a la mesa. «Madre, necesitamos hablar», dijo, el tono de voz cargado de preocupación. Renata suspiró, sabiendo que la conversación no sería fácil. «¿Sobre qué, Valentina?» Intentó mantener la calma, pero la ansiedad la consumía. «Sobre el collar, sobre lo que esto está haciendo contigo y con nuestra familia. No entiendo por qué estás tan obsesionada con esto. Es solo un objeto», dijo Valentina, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de aquella conversación. «No es solo un objeto, Valentina. Es una reliquia de nuestra familia, un símbolo de nuestro estatus. Lo necesito para mi imagen, para lo que somos», respondió Renata, su voz elevándose un poco. «¿Y qué te está costando? Tu cordura, tu matrimonio, incluso tu relación conmigo. ¿Realmente crees que esto vale la pena?» La joven estaba firme en su punto de vista, y Renata podía ver la frustración en su rostro. «No entiendes. Si pierdo este collar, todo lo que he construido puede desmoronarse. No puedo dejar que eso suceda». Renata se levantó, la silla arrastrándose por el suelo de mármol. Valentina respiró hondo, buscando palabras que no hirieran. «Madre, solo quiero que seas feliz. ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿El collar o nuestra familia?» Las palabras de la hija impactaron a Renata como un golpe. Miró hacia abajo sintiendo la presión acumularse en su pecho. «Yo no lo sé, Valentina. Solo quiero ser respetada», murmuró, vulnerable por primera vez.
Valentina se acercó, colocando la mano sobre el hombro de su madre. Ser respetada no viene de las posesiones, madre. Viene de cómo tratas a los demás y de cómo te ves a ti misma. Necesitas decidir qué es lo que realmente valoras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ana María Cortés se sentaba en su modesta casa, rodeada de fotos de su familia. La imagen de su abuela usando el collar la hacía sentir conectada a un pasado que parecía distante, pero que, de alguna manera, todavía pulsaba dentro de ella. Con lágrimas en los ojos, acariciaba el marco de la foto, recordando las historias que su abuela contaba sobre la importancia de aquel collar, no solo como un objeto, sino como un legado. «Lo vas a lograr, abuela», murmuró Ana María, como si estuviera hablando con la propia imagen de su abuela. «Voy a luchar por ti y por todo lo que este collar representa». Su nieto, Miguel, entró en la sala, trayendo consigo una energía renovadora. «Mamá, ¿estás lista para la audiencia?», preguntó, notando la expresión angustiada en el rostro de su abuela. «Estoy, querido, pero es difícil. ¿Qué se puede hacer contra la riqueza y la influencia?», respondió Ana María con un temblor en la voz. Miguel se acercó, sosteniendo sus manos. «Recuerda lo que tenemos. Tenemos nuestra historia, nuestra dignidad. Ellos pueden tener el collar, pero nunca podrán llevar lo que tú eres». La determinación en los ojos de Miguel hizo que Ana María se sintiera más fuerte. «Tienes razón. Vamos, juntos», dijo, una tímida sonrisa rompiendo la tristeza en su rostro. Mientras tanto, Renata, en su oficina, sentía la presión de la opinión pública intensificándose. Los reporteros estaban a la puerta y la comunidad se movilizaba en apoyo a Ana María. Cada día, más personas demostraban simpatía por la anciana y su lucha. Los periódicos estampaban titulares y las redes sociales hervían con hashtags en defensa de Ana María. Cierta noche, Renata estaba viendo un reportaje sobre el caso cuando uno de los periodistas preguntó: «¿Y tú, Renata, no temes que tu búsqueda por la posesión del collar pueda costarte todo lo que amas?». La pregunta resonó en su mente, una duda que la hacía temblar. En el fondo, sabía que su ambición la estaba aislando. Miró el collar en la vitrina y se preguntó si ese brillo valía más que el amor de su hija y la estabilidad de su matrimonio. «Quizás estoy perdiendo de vista lo que realmente importa», susurró para sí misma, mientras se perdía en pensamientos sobre qué hacer a continuación. El tribunal, tras una pausa para el almuerzo, volvió a cobrar vida con el regreso de los jurados y del público ansioso. Renata, aunque elegantemente vestida, sentía un peso creciente sobre sus hombros. El juez, con su expresión austera, hizo un gesto para que todos tomaran asiento. El clima estaba tenso y el murmullo de voces se disipó rápidamente cuando anunció que escucharía testimonios adicionales. Ana María, sentada en la mesa de los acusados, miró a Miguel, su nieto, que estaba concentrado, como siempre, en sus apuntes. Podía sentir la adrenalina pulsar en sus venas, pero también una extraña tranquilidad. «Estoy lista para esto», murmuró para sí misma mientras sostenía la mano de Miguel. Renata, por otro lado, estaba en un estado de nerviosismo. «Necesito aliados», pensó, y decidió que era hora de usar sus conexiones. Con una mirada decidida, se levantó y en un momento de desesperación comenzó a buscar entre la multitud de amigos y conocidos que estaban presentes. Sin embargo, al llamarlos, se dio cuenta de que muchos estaban evitando su mirada, algunos incluso desviando la cabeza. «Renata, sabes que no podemos involucrarnos en algo tan polémico», dijo una amiga, con una expresión de incomodidad. «Pero yo soy la víctima aquí, no puedo quedarme sola», protestó, su voz subiendo un poco más de lo que pretendía. Pero la mirada de reproche en sus ojos hizo que sintiera una ola de desesperación. ¿Qué había pasado con aquellos que la rodeaban antes? La ambición la aisló,
y ahora estaba rodeada por un vacío. Mientras tanto, Ana María se preparaba para su testimonio. Miguel, al percibir su ansiedad, se inclinó un poco más cerca y susurró: «Recuerda, abuela, tienes la verdad de tu lado, cuenta tu historia». Ella respiró hondo, sintiendo el apoyo de su nieto y la fuerza que provenía de la comunidad que la respaldaba. Cuando Ana María fue llamada al tribunal, su voz era firme, pero llena de emoción. «Esta no es solo una lucha por el collar, es una lucha por la memoria de mi familia», comenzó, mirando a los jurados. «Mi abuelo trabajó toda su vida para conquistar lo que tenía, y el collar que Renata dice ser de ella ha pasado de generación en generación. Representa amor, sacrificio y dignidad». La sala estaba en silencio, y Ana María continuó: «Mi abuelo siempre decía que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en el legado que dejamos. El collar es más que joyas, es parte de mi historia, de la historia de mi familia». Miró al juez, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No quiero el collar solo por él, sino por todo lo que significa». Mientras tanto, Renata estaba sentada, escuchando las palabras de Ana María. La emoción en la voz de la anciana comenzó a penetrar sus defensas. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, mientras la realidad de su ambición comenzaba a pesar sobre sus hombros. Era como si estuviera viendo una escena de una película, donde ella era la villana y Ana María, la heroína. Y entonces, Ana María, en un momento de vulnerabilidad, agregó: «No soy una criminal, soy una abuela que lucha por su historia, por su familia, y espero que el tribunal vea eso». La sala estaba completamente silenciosa, y hasta algunos jurados parecían emocionados. Renata, por otro lado, sentía su corazón apretarse. «Sería tan fácil si pudiera volver en el tiempo», pensó, mientras una ola de arrepentimiento la invadía. Miró a Miguel, que observaba a su abuela con tanto orgullo, y se preguntó si ella también tendría ese tipo de apoyo en su vida. Este momento de introspección fue interrumpido cuando un nuevo testigo entró en la sala, pero el impacto de las palabras de Ana María aún reverberaba en Renata. Sabía que estaba en un punto de inflexión. Las voces de su pasado, los valores que su familia le había enseñado, comenzaban a ecoar en su mente, desafiando todo lo que había creído hasta ese momento. Y, por un breve momento, se preguntó si el verdadero poder no estaba en su riqueza, sino en la conexión humana y en la verdad que Ana María representaba. El clima en el tribunal estaba cargado de tensión, reflejando el tumulto interno de Renata Salazar. A medida que el juicio avanzaba, sentía las miradas juzgadoras de todos a su alrededor, y la presión sobre sus hombros parecía intensificarse a cada instante. Lo que antes era un símbolo de estatus y poder, ahora representaba la fragilidad de su posición. En ese día se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Las palabras de Ana María, la mujer a la que había acusado injustamente, resonaban en su mente, y el desmoronamiento de su matrimonio con Fernando pesaba como una ancla en su corazón. Renata estaba sentada en su silla, la mirada fija en la mesa del tribunal, cuando el abogado de la acusación comenzó a presentar nuevamente las evidencias. Un murmullo recorrió la sala cuando Miguel, el nieto de Ana María, se levantó para hacer una pregunta. «Señora Salazar, ¿realmente cree que el collar le pertenece a usted? ¿Qué lo hace tan especial para usted, sino su valor material?» La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Renata, tomada por sorpresa, dudó antes de responder. «Es una reliquia familiar, un símbolo de estatus y respeto. Yo siempre creí que pertenecía a mi familia por derecho», dijo ella, su voz temblando levemente. Pero la duda comenzó a crecer dentro de ella. Miró a Ana María,
que estaba sentada al lado de Miguel, y notó la fuerza en la expresión de la anciana. Ana María no estaba solo luchando por un collar, estaba defendiendo la historia y la dignidad de su familia. Pero ¿qué significa ser rica si no se tiene amor y respeto a su alrededor? Continuó Miguel, su voz firme. ¿Realmente se considera rica, señora Salazar? Renata sintió que su rostro se calentaba. Las palabras del joven la golpearon como un puñetazo en el estómago y no tenía cómo responder. En un momento de vulnerabilidad, recordó las risas en su casa, las reuniones familiares que ocurrían antes de su obsesión por el estatus y la riqueza. El juez, al percibir la tensión en la sala, decidió interrumpir el intercambio. «Mantengamos el enfoque en las evidencias, por favor», dijo, pero la semilla de la duda ya se había sembrado en la mente de Renata. Esa noche, Renata se encontró sola en su elegante apartamento, rodeada de lujos que ahora parecían vacíos. Se lanzó al sofá y tomó el celular, pensando en llamar a Fernando. Pero las palabras que él había dicho durante la última pelea aún estaban frescas en su mente. Estás tan obsesionada con lo que la gente piensa que has olvidado quién realmente eres. Lo que era más doloroso que la lucha en el tribunal era la realidad de que su matrimonio estaba hecho trizas. Con un suspiro pesado, decidió llamar a un amigo de larga data, Lucas, quien siempre había sido su puerto seguro. «Lucas, no sé qué hacer», dijo con la voz temblorosa. «Siento que estoy perdiéndolo todo. El juicio, mi matrimonio, incluso mi sentido de quién soy». «Renata, necesitas dejar de ver todo en términos de poder y posesión. ¿Qué es lo que realmente valoras en la vida?», preguntó Lucas con su voz serena. «A veces, la búsqueda del poder nos ciega a lo que realmente importa». «Pero, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si Ana María gana? ¿Qué dice eso de mí?», cuestionó Renata, la inseguridad transpareciendo en cada palabra. «Eso dice que eres humana, que puedes aprender y crecer. Aún tienes la oportunidad de arreglar las cosas, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor», respondió Lucas. La conversación la hizo reflexionar profundamente. Renata se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, y la elección que tomara en las próximas horas podría definir no solo su destino, sino también el de Ana María. Con el corazón pesado, colgó el teléfono y se permitió llorar. Las lágrimas que caían eran como una limpieza, lavando la capa de superficialidad que la envolvía. La lucha por el poder la había dejado sola, y estaba cansada de eso. En el tribunal, las cosas se volvieron aún más intensas. Miguel presentó nuevas evidencias que podrían cambiar la percepción del jurado. Se levantó, con la determinación en sus ojos. «Hemos encontrado registros históricos que prueban que el collar perteneció a mi bisabuela. Se perdió en la familia de mi abuela, y finalmente tenemos la oportunidad de recuperar lo que es nuestro por derecho». Renata sintió un frío en el estómago. Cada nueva pieza de información era como un golpe a su ego. La lucha no era solo por un collar, era por un legado, una identidad que había ignorado por mucho tiempo. Mientras Miguel hablaba, recordó las fiestas, las sonrisas forzadas y la soledad que la acompañaba en medio de tanta gente. «¿Estás segura de que estás dispuesta a luchar por esto?», preguntó Ana María a Miguel, la esperanza brillando en sus ojos. La respuesta de Miguel fue firme, pero cálida. «Sí, abuela, no vamos a rendirnos, vamos a luchar por la verdad». Y así, Renata se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba, no solo en el tribunal, sino en su propia vida. El tribunal estaba envuelto en una atmósfera tensa, como si el aire estuviera electrificado por las emociones que allí se desarrollaban. Los jurados, los abogados y el público observaban atentamente, absorbiendo cada palabra que resonaba en la sala. Ana María,
sentada en la mesa de la defensa, sentía el peso de la historia de su familia descansar sobre sus hombros. Miró a su alrededor, percibiendo los rostros preocupados y solidarios de la comunidad que la apoyaba. Con un profundo suspiro, se levantó, decidida a compartir su verdad. «Honorable juez, señoras y señores del jurado», comenzó Ana María, su voz cargada de emoción. «El collar en cuestión no es solo una joya, es un símbolo del amor y la lucha de mi familia a lo largo de generaciones. Perteneció a mi abuela, quien lo usaba con orgullo en momentos de celebración, pero también en tiempos de dificultad. Es una herencia que llevo en el corazón y no solo en una vitrina». Sus ojos brillaron con lágrimas, pero su determinación era palpable. «Este collar no representa riqueza, sino la resistencia de una mujer que enfrentó desafíos inmensos para garantizar un futuro para su familia. Es la memoria de quienes ya lucharon y sufrieron, y que, de alguna forma, aún viven en mí». El juez, con una mirada atenta, hizo un leve movimiento con la cabeza para que continuara. Ana María se volvió hacia los jurados, tratando de establecer una conexión con ellos. «No somos solo números en una hoja de papel, somos personas con historias y sueños. Lo que Renata no comprende es que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos y en el amor que compartimos. No se trata de un collar, sino del legado que dejamos para nuestros hijos y nietos». Mientras Ana María hablaba, Renata escuchaba al otro lado de la sala, sus pensamientos agitados. Recordó los eventos glamorosos en los que el collar brillaba bajo las luces, como un símbolo de estatus que la hacía especial. Pero en ese momento, algo dentro de ella comenzó a moverse. ¿Qué es lo que realmente importaba? Miró a su hija, Valentina, y vio una expresión de preocupación en su rostro, como si la joven también estuviera cuestionando los valores que antes parecían inquebrantables. Ana María continuó, ahora con más fervor. «Cuando mi abuelo fue forzado a vender los bienes de la familia para sobrevivir, el collar fue lo que quedó. Se ha pasado de generación en generación, y cada vez que lo usamos, es como si las voces de nuestros antepasados resonaran en nosotros. Este collar no es solo mío, pertenece a todos los que vinieron antes de mí y a todos los que vendrán después. Es nuestra historia». Los jurados se miraron entre sí, algunos con expresiones de empatía, otros pareciendo reflexionar sobre las palabras cargadas de significado. El público guardó silencio, absorbiendo la carga emocional que permeaba el aire. Ana María, al percibir el cambio en el ambiente, decidió aprovechar la oportunidad. «Sé que Renata tiene sus razones y que el collar es importante para ella, pero pregunto, ¿qué es más importante, la posesión o el significado? ¿Qué es lo que realmente nos define como personas? ¿Qué llevamos con nosotros cuando partimos?» La sala se llenó de murmullos y por un momento las barreras que separaban a las dos mujeres parecían desvanecerse. Renata sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Ana María resonaban en su mente, llevándola a reflexionar sobre su propia vida. ¿Qué era lo que realmente valoraba? La búsqueda incesante por poder y estatus la había dejado aislada, y la imagen de su familia desmoronándose comenzaba a volverse insoportable. «No quiero ser solo una mujer rica», dijo Ana María, casi como una súplica, mirando a los ojos de Renata. «Quiero ser recordada como alguien que amó y luchó, no por bienes materiales, sino por dignidad y respeto. ¿Qué es la riqueza sin conexión humana? ¿Qué es el poder sin compasión?». Las palabras de la anciana resonaron como un eco profundo en el tribunal. Renata, tomada por un torbellino de emociones, comenzó a darse cuenta de que el collar, que antes era una fuente de orgullo y vanidad, podría ser un símbolo de reconciliación y de un nuevo entendimiento sobre lo que realmente importa en la vida.
El peso de las elecciones que había tomado comenzó a hacerse más claro, y la lucha interna entre ambición y valor humano se acentuaba en su corazón. El tribunal estaba en silencio. Una tensión palpable flotaba en el aire mientras el juez se preparaba para anunciar el veredicto. Renata Salazar estaba sentada en su silla, las manos entrelazadas y los ojos fijos en el juez, como si estuviera tratando de hipnotizarlo para que le diera la victoria que tanto deseaba. Su corazón latía aceleradamente y una ola de ansiedad la invadía. «No puedo perder esto», pensó, recordando todo lo que estaba en juego, su estatus, su reputación, su vida tal como la conocía. «Todos en pie», ordenó el juez, su voz autoritaria resonando en la sala. Renata se levantó automáticamente al lado de Ana María, que parecía más tranquila de lo que ella jamás podría estar. La anciana tenía una expresión serena, como si ya hubiera aceptado la posibilidad de un resultado desfavorable. Renata, por otro lado, apenas podía controlar su nerviosismo. Miró rápidamente al público, donde su esposo, Fernando, estaba sentado con una expresión de desánimo. Él no había apoyado su ambición desmedida en las últimas semanas, y esa ausencia de apoyo la incomodaba profundamente. Tras escuchar las evidencias y los testimonios presentados, esta corte llega a un veredicto, comenzó el juez, sus palabras pesadas como plomo. Renata mordió su labio inferior, mientras Ana María cerraba los ojos por un momento, como si estuviera haciendo una oración silenciosa. La acusada, Ana María Cortés, es considerada inocente de las acusaciones de robo. Un rugido de aplausos irrumpe en la sala, y Renata sintió como si el suelo se hubiera arrancado bajo sus pies. Su mandíbula cayó, y un aturdimiento la envolvió. Ana María se volvió hacia ella, los ojos brillando de emoción. «Gracias, Dios mío», murmuró la anciana, mientras las lágrimas escurrían por su rostro. Renata observó la escena, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. La multitud estaba de fiesta, pero ella se sentía como una extraña entre todos aquellos que la aplaudían. «No puedes hacer esto, esto no es justo», gritó Renata, la voz embargada por la emoción. «Luché por esto, merezco el collar». Miguel, el nieto de Ana María, miró a Renata con firmeza. «Merecer no es lo mismo que poseer», dijo, la voz tranquila pero llena de determinación. «Lo que tú ves como un símbolo de estatus es, para mi abuela, un legado de amor e historia. No puedes simplemente robarle eso». Renata sintió como si la estuvieran apuñalando. Las palabras de Miguel reverberaban en su mente. «Amor e historia», repitió para sí misma. ¿Qué significaba eso en comparación con el poder y la riqueza que había construido? En ese instante, se dio cuenta de que se había perdido en su búsqueda insaciable por el estatus. «Solo quería ser respetada», murmuró, casi inaudible. A medida que la sala se llenaba de celebraciones, Renata se alejó. El dolor de la derrota la consumía, y lo que antes parecía un collar reluciente, ahora parecía un ancla que la hundía. «¿Qué hice con mi vida?», pensó, mientras las lágrimas comenzaban a escurrir por su rostro. Cuando finalmente se sentó, sola en un rincón del tribunal, miró al fondo de la sala, donde Ana María y Miguel compartían risas y abrazos. El contraste era evidente. Renata recordó a su hija, Valentina, que había expresado su desaprobación por la ambición de su madre. Ella tenía razón, pensó. Dejé que la avaricia me cegara. La sala comenzó a vaciarse, pero Renata permaneció allí, paralizada. Las voces de celebración se volvieron ecos distantes, y la verdad de lo que había perdido la golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que su búsqueda de poder la había aislado de todo lo que realmente importaba. Ese collar que antes representaba su riqueza y estatus, ahora era un símbolo de su soledad. «No quiero más esto», susurró,
sin saber si alguien aún la estaba escuchando. La verdad la liberaba, pero también la dejaba vulnerable. Con la cabeza baja, Renata se levantó y salió del tribunal, sintiéndose como un espectro de su antiguo yo, perdida entre las sombras de sus propias elecciones. El tribunal estaba en un silencio tenso, cada latido del corazón de los presentes resonando como un eco. Renata, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, miraba fijamente al juez, esperando la conclusión que cambiaría sus vidas. La sala estaba bulliciosa con murmullos y miradas nerviosas. La expectativa flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Fue entonces que, de repente, la puerta se abrió con un chirrido, atrayendo la atención de todos. Un hombre de mediana edad, con un aire de dignidad y un leve semblante de angustia, entró, interrumpiendo la tensión acumulada. «Disculpe la interrupción, meritísimo», dijo dirigiéndose al juez antes de volverse hacia la audiencia. «Mi nombre es Eduardo Almeida y yo soy el verdadero propietario del collar que está en disputa. Pertenece a mi familia desde hace generaciones». El murmullo en la sala se intensificó, como si un nuevo capítulo estuviera a punto de desarrollarse. Las miradas se volvieron hacia Renata, que estaba paralizada, como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. «¿Cómo puedes afirmar eso?», Renata logró articular finalmente, su voz revelando una mezcla de rabia e incredulidad. «Ese collar es una reliquia de mi familia». Eduardo, con una mirada firme, tomó una profunda respiración. «Entiendo tu dolor, pero el collar fue perdido por mi familia en un triste encuentro durante un evento social hace muchos años. Es una herencia que ha sido transmitida de generación en generación y que, por un capricho del destino, terminó en tus manos». Hizo una pausa, observando la reacción de Renata. «En realidad, pertenece a tu abuela, Ana María, y es parte de su historia». Ana María, que estaba sentada al lado de Miguel, miró a Eduardo con lágrimas en los ojos. ¿Tú estás diciendo que realmente es mío?» Su voz temblaba de emoción, y la sala entera quedó en silencio, absorbiendo la profundidad de la revelación. «Sí, señora Cortés. El collar le pertenece a usted y a su familia. Se perdió, pero la verdad siempre encuentra un camino», dijo Eduardo, con una sinceridad casi palpable. «Vengo aquí hoy no solo para reclamar lo que es mío, sino para corregir un error que causó dolor a todos nosotros». Renata sintió la presión del mundo entero sobre sus hombros. El peso de la ambición y la avaricia, que la había consumido tanto tiempo, ahora parecía insignificante ante la verdad que acababa de revelarse. «Pero no puedo simplemente», comenzó, su voz fallando. «Renata», dijo Fernando, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Se levantó. Su mirada era penetrante. «Sabes que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las relaciones que cultivamos y en el legado que dejamos. Este collar es un símbolo, no de estatus, sino de historia y amor». Renata sintió una ola de desesperación y claridad al mismo tiempo. Miró a los ojos de Ana María, que ahora estaba radiante y esperanzada. «Ana, lo siento mucho. Yo dejé que la ambición y el poder me cegaran». La sala estaba en un profundo silencio, mientras Renata caminaba lentamente hacia Ana María, sosteniendo el collar reluciente en sus manos. Con un gesto titubeante, extendió el collar, su voz casi un susurro. «Yo quiero devolverte esto. Es tuyo por derecho. La verdadera riqueza está en tu historia y en el amor que representas». Ana María, atónita, extendió la mano para aceptar el collar, sus lágrimas ahora fluyendo libremente. «Gracias, Renata. No sabes cuánto significa esto para mí y para mi familia». El juez, observando la escena con un semblante de aprobación, finalmente rompió el silencio.
Agradezco a todos los involucrados por traer a la luz la verdad. Que esta experiencia sea un recordatorio de que la verdadera dignidad y el valor humano van más allá de las posesiones materiales. Renata retrocedió, su corazón pesado, pero una nueva sensación de libertad comenzaba a enraizarse dentro de ella. El tribunal, que antes era un campo de batalla, ahora se convertía en un espacio de reconciliación. Y, mientras Ana María sostenía el collar en sus manos, un nuevo legado comenzaba a ser escrito, no solo para ellas, sino para todos los presentes, recordándoles que la verdadera riqueza reside en el amor, en la compasión y en las historias que compartimos.